Muy buenos días y bienvenidos a la clase de electrodinámica. El día de hoy vamos a continuar con lo que se conoce como conductores, ¿no? Entonces, habíamos visto básicamente unas ciertas condiciones de frontera y habíamos dicho, ¿no? Que cuando el campo eléctrico es continuo, de manera general, ¿no? Más dicho, cuando tenemos una frontera cargada, habíamos visto, ¿no? Tenemos una frontera que tenga una cierta densidad de carga, ¿sí? Tenemos una frontera que tenga una cierta densidad de carga. Entonces nosotros podemos decir que que esta densidad de carga, vista de lado, ¿no es cierto? Una densidad de carga que sea superficial, es decir, eh, que haya un cambio drástico, ¿no? Antes y después del plano, ¿sí? Un cambio drástico como alguna densidad de carga superficial. Si tenemos algo así, lo que nosotros habíamos visto es que se genera, ¿no es cierto?, que las componentes normales del campo eléctrico a la frontera tengan que ser diferentes, sí, diferentes a la densidad de carga superficial, mientras que las componentes tangenciales son iguales, sí. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Las componentes tangenciales iguales eh, y las componentes normales diferentes, ¿no? Y aparte de eso, el potencial es continuo. ¿Ya? Todo eso es lo que habíamos visto en general para condiciones de frontera. Ahora, cuando nosotros tenemos un conductor, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, no sé qué le pasa a esto, cuando nosotros tenemos un conductor, vamos a ver si es por aquí. Profe, solo por saber, el cuadrado el rectángulo que sabe salir en amarillo no Sí. está. Entonces no sé si está grabando. Es decir, ahorita no está. Ajá, ahorita no está. Y ahorita, más bien dicho, no, no, no ahorita. Y ahora, Oh, bueno, no, no, sí, sí está grabando. Lo que pasa es que es un problema de actualización de software. Y y ahí es cuando me aparecen esas cosas. Pero bueno, veamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un conductor, básicamente un conductor es un cuerpo, ¿no es cierto? Es un material que tiene primeramente cargas libres. Eso quiere decir que las cargas son libres de moverse dentro del volumen del conductor, ¿sí? Y se supone, ¿no? Que en un conductor ideal las cargas se mueven a tal punto, bueno, se mueven hasta que, si estamos hablando de un campo eléctrico estático, las cargas se van a mover hasta que el campo eléctrico vuelva a ser estático. Eso quiere decir que las cargas se van a mover hasta que ya no, hasta que sientan una fuerza que no les genera movimiento, ¿sí? O sientan una fuerza cero. Entonces, básicamente, ¿no? Si tenemos un conductor, por ejemplo, un conductor como este, ¿no? Digamos que sea un volumen. Entonces, dentro del cuerpo, las cargas libres no pueden sentir una fuerza, es decir, no pueden sentir un campo eléctrico, ¿sí? Porque si sentirían un campo eléctrico, eso les generaría movimiento. Es decir, ¿no es cierto? Que las cargas libres dentro del conductor se van a mover hasta que el campo eléctrico dentro del volumen del conductor sea cero. Sí, repito, ¿no? Si es que dentro del volumen del conductor el campo no es cero, como las cargas son libres, ¿no es cierto? Se van a mover, ¿sí? Entonces las cargas primeramente se acomodan hasta generar dentro del cuerpo un campo eléctrico cero. En cambio, las cargas que están en la superficie, ¿no es cierto? Las cargas que están en la superficie también van a moverse, ¿sí? Y las cargas que están en la superficie se van a mover, ¿no es cierto? Por ejemplo, así, ¿no es cierto? Se van a distribuir así para que aquí no haya un campo eléctrico, ¿sí? Dentro, ¿no? Mientras que en la superficie, qué es lo que se ve? ¿O qué es lo que se obtiene, ¿no es cierto? Así. En la superficie, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si decimos aquí el campo eléctrico, tenemos acá abajo, tenemos el conductor, ¿sí? Entonces, este lado es el conductor, ¿ya? Y aquí arriba tenemos el vacío. Entonces, ¿no? Si tenemos un campo eléctrico,
¿sí? Habíamos dicho, ¿no? Si tenemos una carga Q, ¿ya? Si el campo eléctrico es hacia afuera o hacia adentro, de manera general, ¿no es cierto? Si el campo eléctrico, digamos que es así, hacia afuera, ¿sí? Aquí va a haber naturalmente una fuerza. Esta fuerza va a generar, ¿no? Va a tratar de intentar, por ejemplo, sacar a la carga del conductor, ¿sí? Pero como el conductor está, como la carga está enlazada al conductor, no puede salir así nomás, ¿no es cierto? Tiene que salir a partir de de recibir una cierta cantidad de energética que se conoce como función de trabajo. Eso quiere decir, ¿no? Que la carga no puede salir así nomás, ¿sí? Y entonces este campo eléctrico, digamos, no tiene la fuerza, no pueden entregar el trabajo suficiente para que la carga pueda salir. Ya supongamos que estamos en estas condiciones, ¿no? Entonces la carga no va a poder sentir, no va a poder generar, ¿no es cierto? Este campo no va a poder generar un movimiento. Una carga que se encuentre más adentro, ¿sí? Como el campo eléctrico va a ser cero, no va a sentir una fuerza. Entonces, básicamente la fuerza sobre esta carga va a ser cero. Y digamos que si estaba quieta, va a seguir quieta. Ya, en general estas cargas, ¿no es cierto? No están quietas, pero tienen un movimiento aleatorio. Eso quiere decir que hay igual probabilidad de que una carga se mueva en esta dirección y que otra carga, ¿no es cierto?, se mueva en dirección contraria. Es decir, por ejemplo, así. ¿Ya? Eso quiere decir que en volumen neto, esta carga que se mueve hacia acá se compensa con esta carga que se mueve hacia acá y las cargas no se mueven. ¿Ya? Entonces, ¿no? Sobre la superficie del conductor, las cargas se acomodan hasta que el campo eléctrico sea normal a la superficie. Si existiría un campo eléctrico tangencial a la superficie, por ejemplo, si existiría una componente de campo eléctrico así, ¿ya? Este naturalmente debería generar una fuerza y como es paralela a la superficie del conductor, la carga es libre de moverse dentro del conductor y generaría movimiento. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a generar movimiento? Como estamos buscando un caso estático, estamos buscando un equilibrio, hasta que la fuerza se haga o cero, ¿sí? O hasta que la fuerza tenga esta forma. Eso quiere decir que las cargas dentro del conductor se mueven, modifican el campo externo hasta que todo el campo sea normal sobre la superficie. Y eso es lo que tenemos expresado aquí. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico es normal a la superficie y las cargas, por ejemplo, se reacomodan de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Cómo es que se reacomodan? Primeramente, ¿no? El campo tangencial, según las condiciones de frontera, es continuo. Eso quiere decir que el campo tangencial dentro y fuera es cero. ¿Sí? Entonces, sobre la frontera de un conductor no existe campo tangencial. ¿Ya? Dentro es cero, ¿ya? Y fuera el campo tangencial es cero. Mientras, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Las condiciones del campo eléctrico normales tienen que cumplir esta condición. ¿Eso qué quiere decir? El campo eléctrico normal dentro del conductor tiene que tener un campo cero y el campo eléctrico fuera del conductor debe tener, ¿no es cierto? Por las condiciones de borde debe ser igual a la densidad de carga. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que aquí nosotros deberíamos tener un campo eléctrico, por ejemplo, ya vimos, ¿no? Que no puede haber una componente así, es decir, no puede existir una componente así, sí, porque existiría una fuerza que no puede haber. Eso quiere decir que en la frontera del conductor solamente tenemos campo eléctrico, pongámosle con negro mismo, solamente tenemos campo eléctrico así, ¿ya? Y este campo eléctrico genera en la superficie del conductor una densidad de carga superficial, ¿ya? De cargas libres, ¿no? Esta es la densidad de carga superficial que se genera. Entonces, como les había dicho, ¿no? El campo eléctrico puede estar o hacia afuera o hacia adentro, ¿ya? Estaría hacia afuera si es que estas de aquí, si es que las cargas superficiales en esta superficie del conductor son positivas. Y estaría hacia adentro, ¿no es cierto? Recuerden, ¿sí? La fuerza tiene que tratar, la única fuerza que puede haber es una fuerza normal hacia afuera, ¿no? Porque las cargas no pueden salir. Eso quiere decir que estas cargas, para que estén en equilibrio,
A lo mucho pueden sentir una fuerza hacia afuera, de manera que como están atadas, sí, como están ligadas al conductor, no pueden salir del conductor fácilmente. ¿Ya? Y si esta fuerza está hacia afuera, el campo eléctrico, obviamente aquí, ¿no es cierto?, está hacia adentro. ¿Sí? Entonces, según las condiciones de frontera, ¿no? Si tenemos un campo eléctrico fuera del conductor, normal, ¿sí? El campo eléctrico es normal. Saliente, existe una densidad de cargas positivas aquí, y si existe un campo eléctrico normal entrante al conductor, esta también es una densidad de cargas, pero va a ser negativa. Sí, va a ser negativa, ¿no es cierto? Mientras que esta es eh, positiva, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, las cargas dentro del conductor se van a reorganizar, ¿ya? Van a modificar el campo en la vecindad del conductor, ¿sí? De manera que el campo eléctrico sobre la superficie del conductor sea normal, ¿sí? Dentro del conductor es cero, fuera del conductor es normal. Si me voy separando del conductor, el campo eléctrico tiende a modificarse y lejos del conductor se va a parecer al campo eléctrico externo. Ya, es lo usual que se va a tener, ¿no? Entonces, la modificación del campo eléctrico de un conductor que no esté conectado a tierra, sino de un conductor aislado, va a ser una modificación local del campo, digamos, en los alrededores se va a modificar el campo, para que se cumplan estas condiciones de borde. Sí, el campo eléctrico tangencial es cero, por lo tanto fuera, ¿no es cierto? Es cero, sí, justo en la frontera exterior es cero, y el campo eléctrico normal, ¿no es cierto? Es igual a la densidad de carga, el campo eléctrico dentro es cero, por lo tanto el campo eléctrico fuera es igual o es directamente proporcional a la densidad de carga. Ya aquí me está faltando la constante eléctrica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Quién puede explicar esto a su manera, con sus palabras? Antonio, Brian, Daniel, Francisco y Tatiana tengo. Comencemos. ¿Quién llegó al último? ¿Quién llegó al último? Creo que Daniel. ¿Cómo podría explicar más o menos lo que dijimos? Bueno, yo diría que, por ejemplo, un conductor en un campo eléctrico, bueno, primero hay que tener en cuenta que una de las propiedades de los conductores es que tiene cargas de, o sea, tiene bastantes electrones que se pueden mover fácilmente en su volumen. Eh, Ya. sí. Luego de eso, con esta propiedad y un conductor en un campo eléctrico, eh, las cargas que se pueden mover como fácilmente al interactuar con el campo, como que las cargas positivas, por ejemplo, van a ir a, las cargas negativas van a moverse como que en dirección contraria al campo por la propia naturaleza de son cargas negativas. Las cargas positivas como que van a huir del campo. Entonces el metal se va a polarizar siendo una parte positiva y una parte negativa. Ahora, este movimiento de cargas haría que en el interior del conductor se genere un campo eléctrico cero. Esto es como que una condición necesaria para que ya no haya más movimiento de carga, porque Ya. entonces llegaría a tener un punto de que las cargas se están moviendo constantemente. Tiene que llegar a un punto límite. Y eso. Y bueno, luego la consecuencia también de que las cargas estén en la superficie hace que se modifique el campo eléctrico a los alrededores del cuerpo, en este caso del cobre. Ok. Entonces se modifican, ¿no? Se modifican las cargas, ¿no es cierto? O se modifica el campo, más bien dicho, en la superficie externa del conductor, ¿sí? De manera, ¿no? Eso es importante,
que el campo eléctrico tangencial externo es cero y el campo eléctrico normal externo es directamente proporcional a la densidad de carga libre en el conductor en la frontera. Ya, muy bien. Muchas gracias. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros vimos, ¿no? El ejemplo de esta densidad de carga así. Sí, vimos esta densidad de carga y encontramos, ¿no? Que dentro de el dentro de esta frontera con esta densidad de carga se generaba un campo eléctrico hacia abajo y fuera se generaba un campo eléctrico dipolar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Supongamos ahora que generamos, ¿no? Que nosotros colocamos una esfera, por ejemplo, ¿sí? Tenemos una esfera, ¿ya? Y esta esfera está colocada, por ejemplo, esta es una esfera de radio R y que es básicamente un conductor, ¿no? Puede ser volumétrico, puede ser hueco, ¿sí? Y esto está, por ejemplo, colocado dentro de un campo eléctrico externo uniforme, ¿sí? Entonces, ¿qué sucederá? ¿Ya? ¿Qué debe suceder? Debe suceder, ¿no? Que el campo eléctrico dentro del conductor, dentro del volumen del conductor, sea cero, ¿sí? Y fuera del conductor sea normal. Entonces, ¿qué deberá pasar? Deberá pasar, ¿no? Que aquí en la superficie del conductor aparezca una densidad de carga, ¿ya? De manera que el campo eléctrico dentro del conductor sea cero. Nosotros resolvimos el ejercicio de que una densidad de carga libre de esta forma generaba dentro un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Entonces, con la misma idea, ¿no es cierto? Yo podría intuir, si no estoy demostrando nada, estoy intuyendo que la densidad de carga aquí debería ser de esta forma. Una cierta densidad de carga sigma sub cero por el coseno del ángulo teta. Sí, donde el ángulo teta es el ángulo que se forma con el eje Z, ¿no? Entonces, el eje Z estaría alineado al campo eléctrico exterior uniforme, ¿sí? De manera que aquí esta densidad de carga en color azul generaría un campo eléctrico hacia abajo. Exactamente igual debería ser al campo eléctrico exterior. Sí, de manera que por el principio de superposición de campos, ¿cierto? Este campo eléctrico de aquí más este campo eléctrico de acá, en el interior genera un campo eléctrico cero. Es decir, yo espero que en la superficie del conductor se forme esta densidad de carga, porque esta densidad de carga en una esfera genera un campo eléctrico uniforme en su interior. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que veo yo? Veo que las densidades de carga acá se forman densidades, acá se acumulan, ¿no? En la superficie eh, la carga positiva y acá se acumula la carga negativa. ¿Sí? En el exterior, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, ¿qué es lo que teníamos? Esta densidad de carga solamente, solita generaba afuera un campo eléctrico dipolar. ¿Ya? Entonces, este campo eléctrico dipolar se va a superponer a este campo eléctrico uniforme que existe en todo el espacio. Y ese va a ser el campo eléctrico total. ¿Sí? Eso es lo que yo debería esperar simplemente en función de la resolución del ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo vería, por ejemplo? En función del ejercicio anterior, ¿no es cierto? Para radios menores que el radio de la esfera conductora, tengo que el potencial varía de esta forma. ¿Sí? Y este potencial genera este campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, yo esperaría, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo no conozco de aquí? Ahora, en cambio, lo que yo no conocería es la densidad de carga sigma sub cero, esta constante que está aquí. Entonces yo podría intuir, ¿no es cierto?, que la densidad de carga sigma sub cero debería ser dependiente del módulo del campo eléctrico externo. Este es el campo eléctrico externo, ¿no? Ya, y es igual y opuesto. Entonces la densidad de carga sigma sub cero vale esto que está entre paréntesis, ¿sí? Y depende del coseno del ángulo teta así. De manera que el campo eléctrico dentro generado por la densidad de carga es igual y opuesto al campo eléctrico fuera. De manera que cuando sumo los dos, el campo eléctrico neto dentro del conductor es cero. ¿Sí? Entonces,
Con este supuesto yo podría calcular cuál es la densidad de carga sigma sub cero y conocer la densidad de carga sigma que debería estar sobre el conductor, por ejemplo. Aprovechando el ejercicio, la resolución del ejercicio que hicimos la clase anterior. Fuera nosotros habíamos visto que el campo eléctrico era dipolar, sí, y tenía esta forma. ¿Ya? Entonces el campo eléctrico neto que se generaría sería el campo eléctrico externo, que es uniforme, más el campo eléctrico dipolar, que es este. ¿Sí? Y es lo que tendríamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo podría esperar. Y entonces esta esfera, ¿no es cierto? Esta esfera conductora fuera se ve como un dipolo. ¿Sí? Porque este es justamente un campo dipolar. Entonces, ¿no? La esfera conductora se la ve como un dipolo. ¿Sí? Y eso es porque las cargas se dice que se están polarizando. ¿Sí? Las cargas se polarizan, ¿no? ¿Hasta cuándo se polarizan? Hasta asegurarse que el campo eléctrico dentro del conductor sea cero. Tomen en cuenta que es igual que las cargas se polaricen si este es un conductor sólido, sí, o es un conductor hueco, es decir, es un cascarón esférico. En cualquier caso, dentro tengo el campo eléctrico igual a cero. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? Si yo tuviese el mismo ejercicio, pero para una esfera, por ejemplo, que sea simplemente un cascarón esférico, ¿sí? Si yo tuviese simplemente para este, ¿no es cierto? Para un cascarón esférico, ¿ya? Yo podría decir que para un cascarón esférico, ¿sí? El campo eléctrico aquí adentro siempre es igual a cero. ¿Sí? No importa que en esta zona adentro no haya conductor. ¿Por qué no importa? Sí, porque si esta zona es libre de cargas, es decir, si la carga aquí es cero, ya, es decir, si este conductor no encierra ninguna carga, el campo eléctrico aquí no puede existir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es un conductor, ¿sí? Este es un conductor, ya, este es el conductor, ¿sí? Si el conductor aquí adentro tiene campo eléctrico cero, ¿sí? En el volumen del conductor, ¿no es cierto? El campo eléctrico es cero, ya eso estamos seguros. Esta superficie de aquí es una superficie equipotencial. Eso quiere decir, ¿no? Que si escojo un camino que vaya desde este punto hasta cualquier otro punto, estoy yéndome a lo largo de una superficie equipotencial. Eso quiere decir que toda esta superficie interna del conductor es una superficie equipotencial. Y por lo tanto, entre cualquier dos puntos que yo me vaya, ¿sí? Estoy yéndome a través de un potencial al mismo potencial. Eso quiere decir que todo el volumen interior es es un equipotencial, es decir, todo aquí es un potencial que valga constante. ¿Sí? Y por lo tanto, dentro de en este volumen, ¿no es cierto?, que no involucra un conductor, pero está encerrado en un conductor y no encierra cargas, el campo eléctrico es nulo. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto de aquí? Hacer una jaula de Faraday, se llama esto. Es decir, ¿no es cierto? Yo puedo tener afuera campos eléctricos, es decir, yo puedo tener aquí afuera, ¿no es cierto? Campos eléctricos, ¿sí? De la forma que ustedes quieran, y las cargas del conductor se acomodan para asegurarse que el campo eléctrico aquí sea cero. Eso en el caso estático, ¿sí? ¿Y eso para qué sirve? Para el blindaje de los equipos, ¿no es cierto? Entonces, los equipos electrónicos, ustedes se habrán fijado que tienen una jaula, ¿no? Es decir, están encerrados en un conductor metálico, ¿sí? Y usualmente los equipos delicados exigen que ese conductor metálico esté conectado a tierra, ¿no? Dicen, conecte a tierra, ¿ya? ¿Por qué es eso? Eso es, ¿no es cierto? Para asegurarse de que eh, eh, sucede el efecto de la jaula de Faraday, que se llama, ¿ya? Ahora, en casos electrostáticos no necesito conectar a tierra, automáticamente se va a dar esto, ¿no? Entonces, las cargas se van a mover, van a llegar a un equilibrio y se va a dar esto, ¿ya? Para casos, por ejemplo, eh, sí, que se pueda generar descargas ya en campo eléctrico variables en el tiempo,
se conecta a tierra para que cualquier descarga, ¿no es cierto?, no se descargue en los circuitos interiores, que es usualmente lo que se tiene adentro, sino que se descarguen a tierra, ¿no? Ese es el objeto de conectar a tierra, ¿ya? Pero el concepto de la jaula de Faraday viene por el hecho de que el campo eléctrico dentro de un conductor puede ser un cascarón esférico, como este, es cero, ¿sí? Si el conductor es sólido, ya no necesito nada más, ¿no es cierto? El campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser cero, ¿ya? En la parte estática, ¿sí? En la parte electrostática, ¿no? Si vamos a campos variables en el tiempo, ¿qué creen que va a suceder? Supongamos que este campo eléctrico esté variando, ¿no es cierto? Y a veces, por ejemplo, si le ponemos ya, a veces va a estar hacia arriba en un tiempo t1 y en un tiempo t2 se va a invertir y va a estar hacia abajo. Y va a estar cambiando poco a poco de manera sinusoidal, pónganse. ¿Qué va a pasar si el campo varía en el tiempo? Un campo magnético se va a generar. Sí, bueno, se puede generar un campo magnético, sí, efectivamente, pero vamos con este efecto, ¿no? En cuestión de este efecto, ¿ya? Que las cargas se reordenan para generar un campo eléctrico cero. ¿Qué va a pasar si el campo eléctrico comienza a variar en el tiempo? Cambiará también el dipolo. Ya, ¿qué quiere decir, no es cierto? En este caso, sí, si grafico qué feo. Si grafico la esfera, ¿no es cierto? Si grafico la esfera, las cargas están acá, las positivas, las negativas están abajo. Si veo a la esfera, ¿no es cierto? En este tiempo, sí, las cargas negativas están acá y las positivas están acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué efecto traerá eso? ¿Qué dice Brian? ¿Qué debe pasar? No sé, ahí igual ocurre que el campo dentro es cero. Ya, pero ¿qué debe pasar? ¿Qué pasaría si este campo eléctrico comienza a variar de esta forma cada vez más rápido? ¿Qué va a suceder con este sistema? Si es más rápido, quizás no exista carga dentro. Ya, no exista carga dentro. No se va a calentar, profe. Por, Eh, bueno, ¿por qué se puede calentar? y ese movimiento va a generar pérdidas por calor, supongo. Ya, ok, ¿no es cierto? Muy bien, sí. Entonces, sí, es decir, ese es un efecto, ¿no? Entonces, las cargas dentro del conductor tienen que estar de esta forma para que el campo eléctrico sea cero. ¿Sí? Ahora, como el campo eléctrico está variando en el tiempo, las cargas todo el tiempo tienen que estar en movimiento y tratar de seguirle al campo eléctrico haciendo esto, ¿no es cierto? Para asegurarse de que el campo eléctrico o para intentar de que el campo eléctrico aquí sea cero. ¿Sí? Ahora, recuerden que estas son cargas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que estos son cuerpos que tienen masa, por ejemplo, son los electrones que se están moviendo de un lado al otro. ¿Sí? Los electrones no pueden moverse a velocidad infinita. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en un momento el campo eléctrico se mueve tan rápido, ¿ya? Que cuando el campo está hacia acá, los electrones quieren irse hacia abajo, por ejemplo. Pero cuando están yéndose hacia abajo, ¿no es cierto?, se cambia la polaridad y ahora quieren irse hacia arriba. Eso quiere decir que puede ser que el campo eléctrico varíe tan rápidamente que los electrones libres que están en el conductor ya no puedan seguirle al campo eléctrico porque no pueden reaccionar tan rápido y no puedan generar este efecto. ¿Sí? Porque este efecto se genera, estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico es uniforme, es decir, no hay variación en el tiempo, entonces las cargas van a tener tiempo suficiente para reordenarse hasta que el campo eléctrico sea cero. Si en cambio, ¿no? El campo eléctrico varía en el tiempo, las cargas tienen que estar en constante movimiento, intentando hacer que el campo eléctrico sea cero dentro. Si el campo eléctrico varía lentamente, van a tener el tiempo suficiente para reordenarse y lograr esto. Si el campo eléctrico varía muy rápidamente,
ya de pronto el campo eléctrico, las cargas no pueden eh, tener un movimiento tan rápido y no logran seguirle al campo de manera, ¿no es cierto?, que aquí el campo eléctrico se hace diferente de cero, digamos. Es decir, comienza a aparecer un campo eléctrico dentro. ¿Ya? Ahora, las cargas se van a mover, ¿no es cierto?, todo el tiempo, ¿sí? Tratando de generar que el campo eléctrico dentro sea cero. El movimiento de las cargas, idealmente las cargas dentro del conductor son libres, ¿sí? En la realidad no, ¿ya? No es que se mueven libremente, ¿no? Un cuerpo libre se mueve con movimiento uniforme, ¿verdad? Si es realmente libre, decimos la velocidad es constante, ¿ya? Esto es el ideal, ¿no es cierto?, de un cuerpo libre. En la realidad, dentro de un conductor, ¿sí? Dentro de un conductor, las cargas, los electrones exactamente, ¿sí? No son libres no son exactamente libres, sino que tienen un cierto camino libre medio y generan un choque, ¿sí? Una dispersión. Es decir, ¿no es cierto? De lo que están viniendo, por ejemplo, en esta dirección, se chocan con algo y genera una dispersión, ¿ya? Este choque de aquí es en parte inelástico. Entonces, quiere decir, ¿no es cierto?, que cierta cantidad de la energía cinética del electrón se pierde, ¿sí? Y, digamos, el electrón va a intentar irse hacia acá, ¿ya? Entonces, como existe, supongamos, ¿no?, que existe un campo eléctrico hacia la derecha, el electrón, debido a la dispersión, ¿no?, se va a tratar de ir hacia abajo, pero por el campo eléctrico vuelve a moverse hacia acá, sufre otro choque, ¿sí? Entonces, ¿cómo se modela esto? ¿Ya? ¿Cómo se modela esto? ¿No es cierto? Que el electrón va chocando, 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 chocando y así, ¿ah? Y esto, en principio, cada vez que se genera un choque, se eh, entrega, digamos, al sólido, ¿sí?, al cuerpo, una cierta cantidad de la energía cinética de los electrones. Y la energía que se disipa en el choque se convierte en calor y el conductor se calienta. Entonces, efectivamente se va a calentar, ¿ya? Este movimiento de aquí usualmente, ¿no es cierto?, se lo modela como que el electrón, ¿sí? Eh, Se calcula la velocidad promedio, ¿no es cierto? Y se dice el electrón se mueve con velocidad uniforme, ¿ya? Se mueve con una velocidad uniforme, que realmente es la velocidad promedio en la dirección del campo. Sí, el electrón entonces en realidad está sufriendo múltiples choques y este se llama, ¿no es cierto?, un camino libre medio o un tiempo libre medio. Ya entonces está con múltiples choques y cada vez pierde energía cinética, pero en el modelo ideal el electrón se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Y se tiene las pérdidas por efecto Joule, que se llama, ¿ya? Eso hemos de ver en su debido tiempo cuando veamos conductores. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El conductor, ¿ya? El conductor, de la forma que sea, lo que genera es que trata de que el campo eléctrico aquí sea cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Dentro del conductor, el campo eléctrico cero y supongamos que tenemos una cavidad. Entonces, si cogemos un contorno cerrado, ¿ya? El potencial siempre es cero, ¿no? Entonces, dentro del conductor, ¿sí? La diferencia de potencial es cero y fuera del conductor también es cero, ¿sí? Y en general en este camino cerrado es cero. Entonces, si nos fijamos en la zona de la cavidad generada por el conductor, tenemos que del punto A al punto B hay un contorno, ¿no es cierto? Un camino que que va de A a B, que son puntos que tienen el mismo potencial. Y tienen el mismo potencial porque el campo eléctrico en el conductor es cero y por lo tanto es una superficie equipotencial. Sí, y por lo tanto, como estos puntos A y B son arbitrarios, ¿no es cierto? La integral de camino sobre cualquiera dos puntos que conecten la superficie interna del conductor es cero y por lo tanto el campo eléctrico dentro del conductor es cero. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere decir aquí? Si tengo una carga externa, el apantallamiento, ¿no es cierto?, se da para un volumen interno. ¿Ya? Le apantallo completamente a la carga externa y no la veo desde dentro, no siento una carga externa, ya que el campo dentro es cero. ¿Sí?
Acá en cambio, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de modelar? Si tengo una carga interna, ¿sí? Si tengo una carga interna, esta carga interna puede generar un campo eléctrico aquí. ¿Sí? Va a generar un campo eléctrico aquí, ¿no es cierto? Porque si utilizo la ley de Gauss aquí y le cojo una esfera cerca de la carga, voy a ver que el flujo de campo eléctrico tiene que ser diferente de cero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí tengo una carga. Entonces la carga encerrada debe generar un flujo. Ahora, ¿qué pasa dentro del conductor? Recuerden, ¿no? Este conductor está encerrando una carga. Dentro del conductor yo debo tener un campo eléctrico cero. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si cojo aquí una superficie cualquiera, la carga encerrada tiene que ser cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí tengo una carga Q, aquí en la superficie del conductor se va a distribuir una carga Q. ¿Sí? Se va a distribuir una carga Q de manera que el campo eléctrico aquí sea cero y el flujo del campo eléctrico sea cero. ¿Sí? Y por lo tanto, toda esta carga Q de aquí va a verse como si estuviese una imagen aquí, distribuida sobre toda la superficie. Entonces, toda la densidad de carga negativa que veo en la superficie interna del conductor tiene que ser igual a la carga Q encerrada. Sí, entonces el campo eléctrico en el conductor es cero, ¿no es cierto? Pero ¿qué veo acá afuera? ¿Sí? Si este conductor tenía carga cero, es decir, si el conductor tenía carga cero y aquí viene carga negativa igual a la carga Q, pero de signo negativo, aquí voy a ver una carga positiva de carga Q. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? Esta carga Q de aquí se ve como si estuviese distribuida sobre toda la superficie de acá afuera, del conductor. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que veo acá afuera? Si hago una superficie, ¿ya? Que encierre a todo este cuerpo, yo voy a ver que la carga neta es la carga del conductor, que es cero, ¿sí? Y la carga Q. Entonces, fuera yo voy a ver una carga Q, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tener un flujo de campo eléctrico. Entonces, con estas dos ideas, ¿qué es lo que qué es lo que se quiere decir, ¿no? Un conductor puede apantallar una carga exterior y adentro yo no voy a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Pero un conductor no puede apantallar una carga interior, ¿sí? Afuera yo sí voy a poder detectarle que dentro del conductor está encerrada una carga. Entonces el apantallamiento, ¿no es cierto?, sirve de afuera, ¿sí?, hacia adentro, no de adentro hacia afuera, ¿sí? ¿Cuándo serviría de adentro hacia afuera? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito, ¿no es cierto?, que de alguna manera la carga encerrada aquí sea cero. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para tener un apantallamiento aquí? Necesito conectar este conductor a tierra. Entonces, ¿qué es tierra? ¿No? ¿Qué es tierra? Tierra significa una superficie, un potencial, ¿sí? O una fuente, si quiere, a verle, ¿no? Que puede dar o recibir cualquier cantidad de carga y siempre mantiene su potencial. Eso es tierra, ¿sí? Entonces, y su potencial se lo iguala a cero, ¿no? Entonces, cuando yo conecto esta superficie, ¿sí? Cuando yo conecto esta superficie a tierra, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hago? Estoy conectando a una fuente que puede subir o bajar cargas de manera infinita. Entonces, si aquí está la carga Q, desde tierra va a subir una carga menos Q. ¿Sí? Y se va a distribuir en la superficie de este conductor para asegurarse que el potencial de este conductor sea equipotencial y sea igual a cero, porque tierra el potencial es cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ya conecto este conductor a tierra, sube una carga menos Q y aquí, ¿qué es lo que yo veo fuera? Cuando yo le encierro a todo este cuerpo, ¿no es cierto? Por una superficie, yo veo que la carga encerrada es cero. Sí, y por lo tanto, como yo veo que la carga encerrada es cero, el campo eléctrico aquí afuera es cero y ya puedo tener un apantallamiento de la carga dentro. Sí, pero eso si el conductor está conectado a tierra.
¿sí? Si no está conectado a tierra como el caso original, ¿ya? Yo no tengo estas cargas de aquí, ¿no es cierto? Y la carga encerrada es Q, ¿ya? Y no puedo apantallar. Acá, en cambio, ¿no? Yo no necesito conectar a tierra, el apantallamiento se da automáticamente. Preguntas de esto. Sí, esa viene atada a la idea, ¿no es cierto? Atada a la idea que habíamos visto hace un rato, ¿ya? Ahora, con estas ideas, ¿sí? Bueno, no sé si este ejemplo les voy a dejar para que practiquen, ¿ya? Van a calcular el campo eléctrico, esto queda de deber, generado por una carga puntual encerrada por un conductor esférico hueco ubicada fuera del centro. Es decir, tienen una carga aquí, ¿no es cierto? Y vamos a calcular el campo eléctrico generado por esta carga Q. ¿Sí? Analicemos un poco y hagamos una solución. Yo voy a hacer las soluciones más fáciles, ¿no? Digamos que en este conductor nosotros tenemos tres zonas, ¿ya? Digamos que tenemos tres zonas, ¿no es cierto? Yo tengo la zona interior, ¿sí? Le voy a poner con rojo los nombres, ¿no? Tengo la zona uno, ¿sí? Tengo la zona 2 y tengo la zona 3. Calculemos el campo eléctrico, ¿no? Comencemos por la más fácil, zona 2. ¿Cuál es el campo eléctrico en la zona 2? ¿Cuánto vale? Cero. Cero, ¿no es cierto? Esa es la facilita. ¿Ya? Campo eléctrico es cero. El potencial, ¿sí? Es constante, ¿no es cierto? Vale B sub 2, por ejemplo, y es constante, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la zona 3, que es la segunda más fácil en dificultad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a ver en la zona 3? Debería asemejarse al campo de una esfera, de una carga puntual. Ya, ¿por qué debe ser igual al campo de una carga puntual? Sí, eso es correcto. ¿Por qué? Porque la carga que está en el interior, entonces, bueno, como vimos anteriormente, va a terminar estando en la superficie del casquete. Ya, Entonces, como justamente si es que este material es conductor, entonces va a haber una uniformidad en la distribución. ya, bien, sí, sí. Es decir, ¿no es cierto? La carga Q que está aquí, sí voy a borrar estas cosas. La carga Q que está allí, ¿no es cierto? Déjenme borrar esto. Ya, la carga Q que está allí va a generar, ¿no es cierto?, en la superficie de los conductores una imagen. Sí, es decir, ¿no es cierto? En la superficie de los conductores se van a poner aquí cargas negativas, por ejemplo, supongamos que la carga Q es positiva, ¿no? Entonces, hagámosle más grande, ¿ya? En la superficie del conductor se van a poner cargas negativas sobre toda esta superficie del conductor, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a esperar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo espero? Como este conductor, como esta carga está más cerca de este lado que de este, ¿sí? Entonces acá se van a poner más cargas negativas que acá para tratar de compensar el hecho de que esta carga está descentrada. Si estuviera justo esta carga Q en el centro, las cargas negativas se distribuirían idénticamente sobre la superficie. Pero al moverse, ¿no es cierto?, se va a generar más campo aquí que abajo, que va a tratar de atraer más cargas acá para compensar este campo que es más intenso aquí que acá. Sí, por eso se distribuyen las cargas aquí negativas, ¿no es cierto? Y positivas así, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Aquí adentro yo tengo un campo eléctrico cero. Sí, pongámosle así, ¿no es cierto? Aquí adentro yo tengo un campo eléctrico cero. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar desde el punto de vista del equipotencial, ¿no? Esta superficie de aquí es equipotencial, ¿sí? Si es equipotencial, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las cargas se van a distribuir homogéneamente aquí, ¿ya? Porque es una superficie equipotencial. Entonces, si ustedes ven la similitud, ¿no es cierto? Una carga puntual en el origen tiene superficies equipotenciales que son esferas, ¿sí? Este está el potencial B1, este está el potencial B2, y ese sería el gráfico de las superficies equipotenciales, ¿sí? Entonces, por analogía, una carga puntual genera superficies equipotenciales. Esta es una superficie equipotencial, ¿sí? Y por lo tanto, desde fuera, yo lo que voy a ver es superficies equipotenciales esféricas, ¿sí? Y por lo tanto, desde fuera lo que yo veo es como si la carga estuviese en el centro, ¿sí? ¿Y qué carga está en el centro? La carga Q. Eso quiere decir, ¿no? Que sin importar dónde se encuentre esta carga en la cavidad, ¿sí? Mientras esté en la cavidad y esta cosa en azul sea un conductor, desde fuera yo voy a ver como si esta carga estuviese en el centro, ¿sí? Y voy a ver una superficie, eh, y voy a ver, ¿no es cierto? Desde fuera un campo eléctrico uniforme, ¿no? Entonces, desde en la zona 3, ¿sí? En la zona 3, ya, el campo eléctrico es el de una carga puntual, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no? La constante eléctrica, ¿sí? La carga Q sobre 4pi, más bien dicho, no sobre 4pi, pongámosle por 4pi, ¿no es cierto? De la carga Q sobre la distancia al cuadrado y tiene dirección radial. Esto para cualquier punto R mayor que B. Y esto para cualquier punto R menor que A. ¿Sí? ¿Está claro? El potencial. ¿Cómo será el potencial? ¿Cómo es? sobre ¿Cómo? R. Ya. Q sobre E. Bueno, el potencial es similar al de una carga puntual por la simetría, o sea, porque en este caso tenemos un cascarón esférico. Por Claro. ejemplo, ¿qué pasaría si fuera un cascarón de una elipse o si fuera en lugar de un cascarón una caja? Aún se mantendría el potencial de una carga puntual. Es decir, si no fuese un conductor con forma esférica, es decir, un cascarón esférico, ¿sí? El potencial seguiría siendo constante, por ejemplo, ¿no? Si decimos el cascarón es así, ¿ya? Si decimos, ¿no es cierto? Este es el cascarón, ¿ya? Entonces, el cascarón es este, ¿no? Es la superficie que está entre estas dos, ¿ya? Entonces, este es el cascarón que ya no es esférico, ¿sí? Esta superficie sigue siendo equipotencial, ¿ya? Pero ya no es igual a una superficie equipotencial de una carga puntual, ¿sí? Entonces, ¿no? Esta superficie equipotencial tiene que tener una distribución de carga que, por ejemplo, si este es el eje Z, que sería un eje de simetría, debería ser una densidad de carga, ¿no es cierto? Aquí, que dependa del ángulo teta, por ejemplo, ¿sí? Y ya no sería el de una carga puntual, entonces afuera yo ya no voy a ver como si la carga puntual estuviese aquí, sino voy a ver alguna cosa distribuida así, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? En mi aproximación, ¿qué es lo que yo voy a ver? Un monopolo, ¿sí? Y posiblemente un dipolo. Este va a ser el potencial que yo voy a ver desde fuera. ¿Sí? Un monopolo porque aquí tengo una carga Q, ¿no es cierto? Que está descentrada, por ejemplo, o centrada, me da lo mismo ahora ya. ¿Sí? Pero un dipolo también porque como las cargas se van a distribuir con respecto del ángulo teta, seguramente voy a tener una componente dipolar. A lo mejor tengo una componente cuadrupolar. Sí, teta era, ¿no? Una componente cuadrupolar. Ya bueno, y todas las componentes que teníamos, ¿no? Y así, sí, puedo tener diferentes componentes. En este caso, como es esférico, desde fuera, sí, como es esférico, ya, la zona 2 que es la más fácil, ¿no es cierto? Es un campo cero, ya, es una superficie equipotencial
y esta superficie equipotencial es una superficie equipotencial esférica. Y por lo tanto, desde para afuera, ¿no es cierto? Las superficies equipotenciales van a seguir siendo esféricas, porque fuera de este espacio no tengo otra carga. Sí, supuestamente no hay nada más en el universo. Entonces, fuera voy a seguir viendo superficies equipotenciales esféricas y me coincide con el de una carga puntual. Sí, solamente porque la forma es esférica. Ahora, no importa, ¿no es cierto?, cómo sea la forma del cascarón. Por ejemplo, yo puedo tener un cascarón cúbico y una carga puntual aquí. ¿Sí? Igual, ¿no es cierto? Este cascarón metálico va a seguir siendo equipotencial. Sí, no importa, ¿no? La propiedad que sea equipotencial es independiente de ¿cómo es? De la forma del cascarón. Solamente es dependiente del hecho de que el conductor es un cascarón esférico. Sí, de que es un conductor, más bien dicho, ¿no es cierto? Y por eso es que es de equipotencial, ¿ya? El, el más complicado es el interior, ¿sí? Y en ese interior quiero que trabaje. ¿Qué pasaría con el campo eléctrico interior? ¿Sí? Ustedes saben, ¿no es cierto? Ustedes saben que, ¿cuánto vale el potencial 2? Cero. Ah, no. Es una constante. Ya, sí, es una constante, eso ya se dedujo, ¿no es cierto? Porque el campo eléctrico del conductor es cero, entonces el conductor es una superficie equipotencial, ¿sí? ¿Cuánto vale esa constante? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos, no? En el infinito el potencial es cero, ¿sí? Porque es el análogo a una carga puntual, ¿no es cierto? En el origen, ¿sí? En el infinito el potencial es cero, ¿ya? Y el potencial es una cantidad continua, ¿no? Entonces, si este es el potencial exterior cuyo infinito vale cero, ¿no es cierto? Sí, cuyo valor en el infinito es cero. Entonces, cuando voy al radio B, sí, cuando voy al radio B, el potencial tiene que ser continuo. Entonces, el potencial aquí en R igual a B tiene que ser igual al potencial en la zona 2. Es decir, igualo este potencial, ¿no es cierto?, en esta frontera, en la frontera B, y voy a obtener el potencial en la zona 2. Entonces, el potencial en la zona 2 tiene que ser igual a esto. Ya, entonces, ustedes en el problema que les tocaría analizar, sí, ustedes tienen un- una superficie equipotencial que se llama una condición de frontera y una carga puntual. ¿Ya? Entonces, por favor, intenten de alguna manera evaluar eso, aproximar eso. ¿Sí? Realmente eso nos va a permitir introducirnos al siguiente tema, ¿no? Sí, al siguiente tema, bueno, no exactamente al siguiente capítulo, un capítulo más tarde vamos a ver lo que se llama condiciones de frontera, ¿sí? Que se resuelve por Laplace, digamos, ¿no? En ese caso, o en este caso particular. Entonces vamos a tener una condición de frontera, ¿sí? Entonces, por favor, traten de estimar el campo eléctrico interior y este campo eléctrico interior, naturalmente, que deberá depender de la distancia, ¿no es cierto?, de esta distancia que separa a la carga. Digamos, una distancia C, ¿sí? O una distancia D, pongamos. ¿Ya? Entonces, este campo eléctrico deberá depender por una distancia, ¿no? Y háganle el cálculo si es que ustedes necesitan cuando D es mucho menor que A. Es decir, está separado del centro, pero esa separación es pequeña, ¿no? Entonces háganle una estimación de eso, ¿ya? ¿Cómo ustedes estimarían eso? ¿Ok? Ese queda como deber para que lo piensen. No es un ejercicio fácil, no van a poder encontrar una solución exacta, creo yo, ¿sí? Pero van a poder encontrar un estimado. Ya van a poder de alguna forma estimar esa cosa. ¿Ok? Su fórmula debería coincidir, ¿no? Cuando D es igual a cero, este campo eléctrico dentro de en la zona, perdón, este no es 2, en la zona 1, ¿sí? El campo eléctrico en la zona 1
Si la distancia D es igual a cero, debería coincidirles con el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Sí? Cuando la carga, ¿no es cierto?, está en el origen, está en el centro, este campo eléctrico dentro tiene que ser el de una carga puntual en esta zona 1. ¿Sí? Cuando está separado del centro, obviamente que este campo ya no va a ser el de una carga puntual exactamente, sino que va a verse alterado por las cargas que se inducen aquí. ¿Ok? Y eso, por favor, calcule. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. o sea, se me viene la idea, pero me parece demasiado sencilla. No veo el error. Por ejemplo, calcular el campo como si la carga estuviera en el centro Ya. y a esa función final luego trasladarla. Ya, es que el O problema cuando le trasladan, ya, el problema cuando le trasladan es que si vamos acá, ¿no es cierto? Si ustedes dicen el campo eléctrico es simplemente el trasladado, el campo eléctrico es así, ¿sí? El campo eléctrico es radial, ¿no es cierto? Sí. Obviamente el campo eléctrico de una carga puntual va a ser radial, ¿ya? Entonces, este campo eléctrico radial tendrá que superponerse al campo eléctrico generado por las cargas negativas para asegurarse que en esta frontera el campo eléctrico sea normal. Entonces, por ejemplo, este campo radial en esta frontera no es normal, ¿no es cierto? Sí, aquí se ve claramente, ya no es normal a la superficie. Entonces, estas cargas negativas que están aquí deben modificar el campo para que sea normal, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera el campo eléctrico neto que ustedes van a ver aquí, pongámoslo de otro color, deberá verse modificado, ¿no? Y deberá ser de alguna forma modificado para que aquí sea normal, ¿sí? Entonces, estas van a ser las líneas del campo eléctrico, por ejemplo, que ustedes van a ver. ¿Ya? Y entonces esas líneas del campo eléctrico van a cambiar, ¿no es cierto?, a esta forma debido a las cargas negativas que estén allí. Entonces, de alguna manera ustedes tienen, ¿no?, que superponer el campo eléctrico trasladado, tal como usted dice, superponerle a otro campo para que se dé estas condiciones de frontera. ¿Qué campo es ese? Es el que ustedes tienen que estimar. ¿Ya? Sí, Listo, profe. pero solamente el campo trasladado no cumple las condiciones de frontera. Sí, el campo de la carga que se traslada acá no es normal a la frontera y no cumple, ¿no? Es, sería un error ese, digamos. Falta otro campo, ¿sí? Lo que sí pueden empezar es con el análisis de los campos, ¿sí? Generados por, ¿cómo es? Sí, pueden empezar con los campos generados por las cargas, por la carga en el centro. Es decir, ¿no es cierto? Suponer que esta carga Q aquí está en el centro. Sí, está en el centro, pongámosle así más fácil. Sí, la carga Q está en el centro, ¿ya? Y ahí, y desde ahí, analizar qué pasa si la carga Q se mueve un poquito hacia arriba. ¿Qué pasará con con la densidad de carga interior que está aquí? Cuando está en el centro, esta densidad de carga en la superficie interior es uniforme. Sí, pero cuando se mueve, acá el campo eléctrico es más intenso que acá abajo y por lo tanto acá tendrán que acumularse más cargas. Sí, entonces cuando se mueve hacia arriba un poquito, ¿no es cierto? Supongamos que esta distancia D, ¿no es cierto? Que esta distancia D es muy pequeñita. ¿Sí? Se mueve esa distancia D y entonces, sí, debe alterarse esta superficie de aquí. Y esa estimación es el que necesito que haga, ¿no? Cuando esta cantidad que se mueve es muy pequeña, es pequeñita comparada con el radio. Sí, se va a alterar, pero no se va a alterar significativamente. Entonces de ahí partan, ¿ya? Y hagan el análisis y vean hasta dónde pueden llegar. ¿Sí?
Es un ejercicio abierto en el cual ustedes podrán ocupar todas sus aproximaciones multipolares que hicieron, por ejemplo. Sí, o cálculos exactos si es que ustedes quieren, ¿no? Quedamos ahí por ahora, por favor. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día lunes con la evaluación o el martes, ¿sí? De una vez, cierto, fijemos eso. El lunes, profe, diría yo, no sé. A ver, levanten la mano los que quieran el lunes. Cuando se van a participantes en su nombre, ¿no es cierto? Ahí encuentran uno que dice levantar la mano. Levanten la mano las personas que quieran tener la evaluación el lunes. Los que no están de acuerdo supone que quieren el martes, ¿no? Tengo 3 que quieren el lunes y tengo 3 que no quieren el lunes. Entonces ahí estamos en un empate. Bueno, entonces voy a hacer la consulta a través del chat de WhatsApp a ver cómo se pronuncian los demás, porque tiene que ser, ¿no? O lunes o martes, ya le hemos postergado una semana, que es suficiente tiempo, creo que para que puedan haber repasado y, y decidiríamos, ¿sí? Entonces, por favor, estén atentos, hasta el mediodía yo espero ya tener una decisión y en el chat se pronuncia, ¿sí? A la pregunta que voy a hacer la misma, ¿no? Se pronuncia con un sí o un no, ¿ya? Entonces, muchas gracias y nos vemos el día lunes, ya sea con clases o con la evaluación. Si tienen preguntas de los ejercicios abiertos que les puse como repaso, por favor me avisan, ¿sí? Eh, y, y para discutir, ¿ya? Entonces, hasta luego.